Espera que tengo que buscar. ¿Puse el coso? Sí. Espera que no abrí el... Nada. No lo puedo abrir. ¿Alguna? No, esto no. Esto no es mío. Esto no es mío. ¿Qué hice? Venga alguno a ayudarme. Abrir mi... Pero ves que a este, que es Injuria 2022, me dice que no. ¿Usted tiene acá el pendrive? Sí, lo tengo puesto acá. Ah, no, ya sé lo que pasa. Lo puse mal. Puse otro. No, porque tengo otro de otra cosa. Por eso me salió 2015. Ahí está. Qué bueno. Hasta que podamos empezar. Bien. Espera, que no estoy compartiendo. Vaya al Zoom, ahí. En meeting, y ahí ponga share verde. Hago acá. Sí. Y share. Ahí está. Bueno, después de un pequeño parto, empezamos. No tengo micrófono. Bueno, hablo sin micrófono, porque ya me canso. Vengan más adelante los que no me escuchen y voy a hablar sin micrófono. ¿Qué tal? Espero no tener que editarle a la mayoría. Sigue caminando y me escucha. Pero siempre estoy caminando, no es por el paso. Bueno, vamos a ver los que nos faltaban del otro día de los fermentadores, ¿se acuerdan? Vamos a ver Helicobacter. Dejo esto prendido porque por una cuestión familiar. Que ustedes no tienen por qué saber. Pero por ahí. Fíjense esto. A Warren y a Marshall en el año 1981 le dieron el premio Nobel por descubrir en el estómago, en la mucosa del estómago, bacterias. Que todo el mundo decía que a ese pH de 1,5 a 3,5 era imposible que crecieran bacterias. ¿Sí? Y entonces ellos, trabajando, descubrieron lo que en su momento se llamó Campylobacter pylori, y hoy es Helicobacter pylori. Y voy a sacar esto total a ustedes, no los voy a contagiar de acá hasta allá. O lo que hoy conocemos como Helicobacter pylori.
Algo que, si cuando yo estudié medicina, yo me recibí en ese año, en 1981, si alguien nos decía a nosotros que la úlcera péptica, la gastritis aguda y las reactivaciones agudas de las gastritis crónicas tenían un origen bacteriano, habrían dicho, estaba re loco. La úlcera péptica es la patología que más ha demostrado cómo cambia la medicina, ¿no? Como uno va tirando paradigmas y empezando de nuevo, a dar de nuevo. Ellos descubrieron que el Helicobacter es una bacteria que está en el agua, que todos nosotros convivimos con el Helicobacter. En el agua dulce de Rosario hay Helicobacter. Uno de los profesores de aquí hizo así su tesis doctoral, que era compañero mío, por eso sé. Cuando tomamos, llegan al estómago y tienen un factor de virulencia. Ahora lo vamos a ver, pero como somos poquitos me gusta explicarlo, que es la movilidad. Tiene un flagelo, la bacteria. Entonces, con ese flagelo, rápido, se introduce dentro del moco que cubre el estómago. Y ahí, dentro del moco, lo que va a hacer es producir ureasa. Uno de sus factores de virulencia es una enzima, la ureasa, que desdobla la urea. Sí. Una pregunta. En el Multiple Choice, en la autoevaluación de P4, decía que la salmonela tenía factores de virulencia de tipo de toxinas. En este caso, estos factores de virulencia no son toxigénicos. A ver, no entiendo la pregunta. Decía si era verdadero o falso que en el caso de la salmonela generaba factores de virulencia de toxinas para poder meterse en el... No, es negativo. Y en este caso tampoco. No, tampoco. No generamos toxinas. En el caso del Helicobacter, sí. Claro, vos ahí estás haciendo dos preguntas en una. Nunca hagas eso. Porque no, te digo, nunca hagas eso ni siquiera para estudiarlo, ni siquiera intentes dos frentes de batalla a la vez, porque las vas a perder a las dos. Una batalla por vez. Entonces, ¿la salmonela tiene un mecanismo toxigénico para producir diarrea? No. ¿El Helicobacter produce toxinas? Sí, produce citotoxinas, que le ayudan, pero no tiene nada que ver con lo que vos estás preguntando, porque no da diarrea. Estamos mezclando temas. Entonces ahí, pero uno de los factores de virulencia son citotoxinas. El principal, no. Citotoxinas para actuar sobre la célula. Entonces, factor de virulencia, primero, movilidad. Segundo, ureasa. ¿La ureasa qué hace? Desdobla la urea en el moco, está adherido al moco, metido en el moco, adherido a la célula todavía, a la célula de la mucosa gástrica, y ahí, alrededor, como desdobla la urea, alrededor del helico, hace como un microambiente, donde el pH, en vez de ser 1,52, sube a 4,5, 5, y ahí, en ese microambiente, puede vivir. Si pierde la ureasa, o pierde la movilidad, por ejemplo, por plásmide, por plásmido, porque mutó, ese Helicobacter no es patógeno. ¿Te das cuenta? Aunque sea Helicobacter, necesita eso para producirlo. Una vez que está ahí, yo siempre digo algo así como que uno debería aprender del Helicobacter, ¿no? Cuando uno está en un ambiente hostil, qué sé yo, vas por primera vez, creo que eso ya no existe más, pero en mi época existía, vas por primera vez a la casa de tu novio, de tu novia, y los otros te miran con una cara como diciendo, no, esta cosa atrás, ¿eh? Y entonces, mirá la novia que tiene, yo esperaba otra cosa, entonces, y vos lo sentís en el alma, esa cosa que no te tragan, vos decís, el ambiente es hostil. Entonces vos decís, soy Helicobacter, estoy haciendo urea, alrededor mío, nadie me jode, lo que me miran. Bueno, ahora es medio como al revés, ¿viste? Nosotros somos una generación de miércoles. Que antes teníamos que rendirle pleitesía a los suegros, ahora hay que rendirle pleitesía a los nueros y a las nueras y a los yernos, porque sé que se invirtió. Pero bueno, eso es otra de mis filosofías baratas. Entonces, ahí proliferan. Una vez que están
ahí proliferando, por citotoxinas, dañan la célula. Esa célula, ahí penetran en la célula, y allí dentro de la célula gástrica se multiplican. Si se multiplican y hay un montón de bacterias dentro de una célula, ¿qué pasa? Reacción inflamatoria aguda. Algunos se curan y chau Helicobacter. Ojo que se reinfectan, Ojo que el que tuvo helico y vos le hicieron, ahora vamos a ver los métodos diagnósticos, y lo trataron, que se vuelva a cultivar y que se vuelva a estudiar porque es muy posible que se sobreinfecte. Otros no se curan y quedan con gastritis crónica. Gastritis aguda, gastritis crónica. A veces vuelven a sobreinfectarse, reactivaciones agudas de las gastritis crónicas. Y a lo largo de los años, algunos pacientes, los que genéticamente lo pueden hacer, pueden tener adenocarcinoma gástrico. Esa es la proyección. Gastritis aguda, crónica, úlcera péptica, adenocarcinoma. ¿Todos los que tienen úlcera péptica van a tener adenocarcinoma? No, algunos. Es un cofactor. Hay otros factores como el cigarrillo, la carga genética, familiar, o medicamentos, pero siempre tratábamos la gastritis o la úlcera péptica con antiácidos primero, con inhibidores del ácido después, y lo que tratábamos en realidad era la punta del iceberg. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros tratamos de matar el microambiente. No, tratamos de matar el Helicobacter con antibióticos. Si hoy alguien te dice, hoy tratamiento, antibióticos. Pero antes, para nosotros. Y antes lo que hacíamos era así, disminuir la acidez, con antiácidos primero, porque no había otra cosa, y después con inhibidores de la bomba de protones para fabricar menos ácido, pensando que el ácido era el problema. Pero tratábamos la punta del iceberg, no tratábamos la raíz del problema. Hoy es combinado. Hay tratamientos con inhibidores de la acidez gástrica junto con antibióticos. Algo impensado hasta hace pocos años atrás. Loco, loco, loco. Bueno, fíjate, ¿dónde lo publicaron? The Lancet. Viste que esto está de moda, The Lancet. Ahora todo el mundo conoce The Lancet gracias al COVID y a que si publicaron en The Lancet, la de la Sputnik no la publicaron. Está floja de papel, está buena de papel. Es lejos de Lancet y con 2 o 3 revistas más, lo más prestigioso que podemos tener, lo que más seguro cuando leemos, porque hoy en día se lee cualquier cantidad de porquerías. Editorial, no sé cuánto española, no la lean, es malísima. No, no vale la pena. Fíjate, el Helicobacter pylori entonces es un bacilo curvo, gram negativo, en forma de S itálica, que es microaerofílico, por eso le gusta vivir en el moco, donde hay un aumento del dióxido de carbono. Es oncogénico, por esto que les estaba explicando, y bueno, y tiene flagelos como factor de virulencia. Coloniza el antro, sobre todo la curvatura menor, más edad tiene el paciente, más posibilidades de infectarse, y ya expliqué las otras cosas. Fíjate, este es un dibujo de lo que yo traté de explicarles, viene con ese flagelito, se mueve, llega, se multiplica y produce la erosión. Una consulta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico puede ser invasivo o no invasivo. En las épocas, cuando empezamos a estudiarlo, el diagnóstico era el cultivo. Y hay que hacer una fibroscopía al paciente para sacar una biopsia de la zona donde vemos las erosiones, donde vemos la zona afectada macroscópicamente, y lo que hacía yo,
mis épocas mozas, es ir con el tarro de la microaerofilia, la placa recién hecha, fresquita, con sangre y otros y antibióticos, y sembrarla a los pies del paciente, ponerla en microaerofilia y llevarla al laboratorio a 37 grados. Algo bastante loco, porque si de cada fibroscopía que hace el tipo por día, el gastroenterólogo, vos tiene que ir al microbiólogo con el tarro, hacer la placa recién, la verdad que es poco práctico. Eso no lo hacemos más, sigue siendo el cultivo el gol estándar. Hoy tenemos otras técnicas. La anatomía patológica, que es lo que hacemos hoy fundamentalmente, con las biopsias, y también podemos hacer búsqueda de antígenos en materia fecal, y búsqueda de anticuerpos en las infecciones crónicas en suero del paciente. El test del aliento ya casi no se hace más. ¿Por qué? Pero se puede hacer, se hace todavía. Es darle urea marcada al paciente, urea marcada con un radioisótopo. Una vez pasado un par de horas, lo que se hace es hacer que el paciente expire, y en ese expirado que vemos del paciente buscamos radioactividad. Si la radioactividad es lo esperable, por la cantidad de radioisótopos que nosotros le dimos, entonces no hay Helicobacter. Si la cantidad que se mide es menor a lo esperable, es porque hay Helicobacter que desdoblaron la urea y por lo tanto esos radioisótopos se perdieron. Se eliminaron por la materia fecal y no por el aliento. Algo bastante poco práctico. ¿Yo qué haría hoy? Está bien que no es invasivo. Ahí está el test del aliento, miren. Negativo vi todo lo que tenía, positivo vi menos de lo que tenía. Las bacterias tienen, cuando tengo la bacteria en el cultivo, eso es anatomía patológica. Cuando tengo la bacteria en el cultivo, muy parecida a los Campylobacter, las colonias, le hago una urea rápida, es decir, tomo con el ANSA unas cuantas de esas colonias, las resuspendo en un medio con urea y en menos de 2 horas me da positivo, es un color fucsia espectacular el que está, y la verdad que es súper rápido el diagnóstico una vez que tengo las colonias, 48 horas. Puedo buscar antígenos, o puedo hacer biología molecular. Y puede hacer clearance de anticuerpos, pero en las infecciones crónicas. Quiero mostrarles otra cosa. Fíjense esto. ¿Para qué me sirve esto? Para hablar de sensibilidad y especificidad. Algo estuvimos hablando en la clase pasada, creo. Fíjate, acá estoy comparando los distintos métodos. La histología, lo que hacemos con la anatomía patológica, el cultivo, que sigue siendo el gol estándar, porque en el cultivo hay colonias, crecen colonias, si está bien hecho el cultivo, el test del aliento, la biología molecular y la búsqueda de antígenos en heces y en saliva. Fíjense, lo que tenemos primero es la sensibilidad. Por ejemplo, histología, del 88 al 95% de sensibilidad. ¿Qué significa que un método sea sensible? Que pueda encontrar lo que yo estoy buscando. ¿Cuánto de seguro es el método para decir, hay Helicobacter pylori, en este caso, cualquier cosa? ¿Cuánto es de seguro encontrar Helicobacter pylori si hay Helicobacter pylori? ¿Cuánto es mi método de sensible para encontrarlo? ¿Profe? Suponete que llegue al 95%, hay un 5% de los 100 que hice, estudios histológicos que había y no lo vi. ¿Profe? Y la especificidad significa que la seguridad de lo que estoy encontrando es lo que digo que es. ¿Profe? Entonces,
Siempre el gol estándar es el cultivo. Fíjate que llega a una especificidad del 100%. Pero fíjate que el test del aliento también es bueno. También la biología molecular llega al 98%. Pero fíjate que los antígenos en las heces llegan a entre el 90 y el 95%. Tomar heces es lo más fácil de todos. Lo más barato, menos invasivo para el paciente. El algoritmo podría ser, busco antígenos en las heces. ¿Me da positivo o diagnóstico? Porque fíjate que tiene una sensibilidad de hasta el 95 y una especificidad de hasta el 95. Estoy seguro que es. Tengo que tener muy mala suerte para que me caiga en el 5 y en el 5. Pero estoy casi seguro que es, estoy segura. El tipo tiene síntomas, me da eso. Me da negativo, y a mí me gusta mucho, porque el paciente me gusta, porque el cuadro clínico me gusta. Bueno, ahí sí puedo hacer una fibroscopía, tomar biopsia y hacer, por ejemplo, o un cultivo o una biología molecular. Pero primero empiezo por lo más barato, por lo que tengo a mano, que es la búsqueda de antígenos. Ahora, si el tipo tiene una lesión, el paciente, de una lesión crónica y que yo quiero verle el estómago porque tengo miedo que tenga una atipía, porque el tipo me dice, no, yo hace... El paciente me dice, hace yo de los 20 años, doctora, que como y me duele la panza, y qué sé yo, y ahora tiene 50 y pico, y encima toma alcohol, y encima fuma, y encima, entonces digo, no, a ese le meto el fibroscopio, porque encima quiero saber si tiene una atipía, qué profundidad tiene de la lesión. Bueno, ahí se lo merece. Hizo todo lo necesario para que le ponga el fibroscopio. Pero si ustedes, y van a decir, yo a veces me duele cuando tomo cerveza, me hace mal, me cae, qué sé yo, bueno, le busca antígenos. Ahí es como, porque vieron que siempre la pregunta que nos hacen es, ¿tengo que hacer todo cada vez que viene el paciente? A todos les hago cultivo, a todos les pido antígenos, a todos, no. Es un menú lo que vos tenés a tu disposición. Y vos tenés que tener cintura, la que yo he perdido con los años, la física, no la mental. Se pierde, les aviso. Disfruten el cinturón porque después lo van a perder. Nadie me va a creer que yo tenía cinturitas. Las viejas te dicen, yo tenía una cinturita, sí, doctora. Cuando me casé pesó 50 kilos. Me tenía que arreglar todos los pantalones. Tuve mi primer hijo, me operaron de apendicitis, me pusieron 10 sueros y engordé 40 kilos. Y no los bajé nunca más. Porque esos sueros, qué potentes. Me duraron toda la vida la vieja. En fin, ojalá uno pudiera tener un medicamento tal cual. Pero eso es muy común. O por culpa del primer hijo, ¿viste? Vos sos siempre el culpable de que a la vieja se le arruinó la cintura. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero eso es típico. Y a mí me da mucha risa, pero me la tengo que aguantar. Me levanto por ahí, un poquito porque me da... Bueno, la cintura perdida. Ustedes van a tener que tener esa cintura para ver qué van a ir pidiendo, siempre de menor a mayor. Si se la pueden arreglar con poco, ¿para qué van a gastar más plata? Van a hacer algo cruento al paciente. Ahí está lo que es el sentido común, ¿no? O el ojo clínico, lo que vamos adquiriendo en todo este proceso. Enseñanza aprendizaje, como dicen los que saben. Campylobacter. Campylobacter es la bacteria que me gusta mucho. Todo el mundo sabe que me identifico con el Campylobacter. En examen es muy gracioso, porque digo, te falta una, por ejemplo. La que me gusta a mí, Campylobacter. Hace poco, mi esposo estuvo internado en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Si pueden hacer residencia pasantía, vayan ahí. Qué fantástico. Y uno de los chicos que me encontré varios exalumnos, y uno de los chicos que estaban haciendo clínica, un residente que lo vino a ver, me dice, Telma,
Sí, le digo, soy Tesla. Me dice, ay, por usted aprendí Campylobacter. Digo, bueno, yo fui alumno suyo, qué sé yo. Por usted aprendí Campylobacter. Digo, ese no me está mintiendo, fue alumno mío. Es muy común. No, estudié muchos años Campylobacter, van a ver si leen por ahí, mi tesis doctoral es de Campylobacter, por eso lo puedo resumir fácil. Mientras que uno más sabe, más resume. Cuando uno tiene el speech porque no lo entiende mucho, si no dice el speech completo se pierde. Cuando uno sabe es cuando uno puede ir, venir. Por eso son lindos los exámenes orales. Cuando el alumno sabe, para ir divirtiéndose un poco. No, es divertido, es divertido. Es divertido. Bueno, otra vez quería contar una mía de cuando rendí neurológica, que es muy cómica por eso, porque el tipo me paseó y yo estaba muy mal. Va, sabía, pero es una porquería esa materia. Campylobacter, otra vez se la voy a contar. Campylobacter es una bacteria curva en S itálica o en gaviota, y tiene dos grandes especies que infectan al ser humano. Campylobacter fetus, que en general son zoonóticos los dos, pero el fetus afecta al ganado, a las vacas, al ovino, pero sobre todo bovino, y produce aborto en el ganado. Y extraordinariamente infecta al ser humano. En general, a personas que tengan alguna inmunodeficiencia, o viejos, o niños pequeños. ¿Qué puede dar el fetus al humano? En general, endocarditis, sepsis, artritis. No digan que el fetus causa aborto en las mujeres. No causa aborto en las mujeres, causa aborto en las vacas. Encima en las mujeres nos vamos a enojar. Endocarditis, sepsis, artritis. En general en pacientes ancianos, inmunodeprimidos, nadie viene de la calle así sin nada con un Campylobacter fetus. Es raro. Hace poco uno de mis ex ayudantes que está haciendo clínica en el Carrasco me mandó una foto. Mirá, Telma, tuvimos un fetus en un hemocultivo positivo de un tipo con... Bueno, me contó toda la historia, pero estaba muy contento. El Veneralis no afecta al humano y sí es venenio entre las vacas. Si alguno de los padres de ustedes, o novios o novia, es ingeniero agrónomo, es de los que se buscan cuando las vacas malparen, porque puede ser causa de abortos o de pariciones a destiempo en las vacas. A nosotras no nos hacen. Lo que sí nos hacen a nosotros es el Campylobacter jejuni-coli. Que Campylobacter jejuni-coli son Campylobacter termofílicos. ¿Qué significa esto? Que crecen a 42 grados. Por eso es una zoonosis que nos contagiamos de las aves. Las aves tienen sangre caliente, tienen 42 grados de temperatura corporal normalmente, lo estudiaron en el secundario. Entonces, el hábitat natural de Campylobacter jejuni-coli son las aves. Tanto aves de corral para consumo, como aves silvestres y sobre todo aves migratorias, que son los que lo llevan de un continente a otro. Hay estudios, bueno, nosotros hicimos estudios muy lindos de eso. En general, el Campylobacter jejuni-coli da diarrea. Es la primera causa de diarrea bacteriana en nuestro medio. Entra por vía oral, con alimentos o agua contaminada. Una vez que llega al intestino delgado, produce una toxina, por eso el paciente tiene una diarrea acuosa de horas de evolución, horas, y rápidamente llega al colon dando colitis. Por lo tanto, por lo que te consulta el paciente es por disentería. Es la primera causa de disentería bacteriana en nuestro medio.
hace muchos años había buscado yo, hisopando trastes de pollos, en pollos industriales de los que crían en esos galpones grandes, algunos de Entre Ríos. Y vieron que hay... Bueno, tenía un alumno yo que era de Crespo, de la capital del huevo, así que de ahí son las ponedoras, porque el pobre tenía que hisopar trastes de pollo y traerme. No te preocupes, no estudio más Campylobacter, así que zafaste. Pero vieron que en Entre Ríos hay muchísimos criaderos, bueno, de ahí son, o gallineros familiares, ¿viste? Los gallineros de tu abuela crían en el fondo, bueno, eso hice en el campo de mi esposo. Y los que están criados a campo, los pollitos que andan por ahí libres en la chacra, esos tienen mucho menos colonización de campi. Los que están en los criaderos esos industriales, todos juntos, el 100% se colonizan. Todos los pollos que nosotros comemos tienen Campylobacter. ¿Vieron en la bolsita que te queda ese liquidito serohemático? Ahí hay Campylobacter. Si está bien cocido el pollo, no pasa nada. Ojo con la contaminación cruzada. Una vez que hiciste el pollo a la parrilla, limpiar la tabla con un Rolisec y volver a ponerlo, el mismo cuchillo. Ahí es donde nos contagiamos. Nosotros en nuestro estudio tuvimos dos prevalencias, en niños pequeños y en jóvenes. Y tuvimos durante todo el año. En general, lo que dice la literatura es que en los países subdesarrollados, que son los que más tienen Campylobacter, los países desarrollados no lo tienen por medidas de higiene, no porque sean mejores que nosotros genéticamente, lo tienen principalmente en los países subdesarrollados en los veranos. Son diarreas de los veranos. Nosotros tuvimos durante todo el año y tuvimos como si fuéramos un país fino, un país bueno. Pero yo hice pacientes que eran mutualizados. No sé qué hubiera hecho si fuera el hospital de niños. Fíjate, Campylobacter a nivel mundial es de un 3 a un 18% de los coprocultivos positivos a Campi. Fíjate nosotros, tuvimos 7, 8, 7, y fíjate todas las otras bacterias enteropatógenas, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, todas juntas, muchas veces eran prácticamente igual al Campi. Es la primera causa de diarrea. Invasiva bacteriana en nuestro medio. Este es el primer trabajo, 1985 creo que fue, sí. Apenas entré al laboratorio, yo entré al laboratorio en el 82, y el doctor Notario, que fue mi jefe, sigue siendo mi jefe en el corazón, Rodolfo fue el segundo que aisló Campylobacter en la Argentina. La primera fue una doctora en La Plata y el segundo fue. Y fue mi primer trabajo. Mantener vivos los Campylobacter. Gasté, porque los repiqué. La única bacteria que me contagié, que yo sepa, en el laboratorio fue Campylobacter. Tuve diarrea, nada fino, pero bueno, es lo que hay. Me sirvió porque me saqué anticuerpos. Entonces hice la cepa que tenía en la caca y saqué anticuerpos en mi sangre contra esos antígenos. Y tenía, así que indudablemente, y era una de las que yo estaba manejando, así que hice todo el circuito completo. Me entretuve. Aparte de diarrea invasiva, ¿qué da? Bueno, da esa enteritis, colitis, puede dar proctitis, protrusión del recto hacia el exterior, con dolor, sangrado, puede dar apendicitis aguda, muy raro, adenitis mesentérica que se confunde muchas veces con una apendicitis, y puede dar enfermedades autoinmunes. El 40% del 40 al 50% de los pacientes con Guillain-Barré tuvieron diarrea por Campi 15-20 días antes. Ya sé que es tema de defensa, pero como ya saben, se nos mezclan. Y también puede dar síndrome de Reiter, otra enfermedad autoinmune post infección por Campi.
pueden dar sepsis rarísimo, peritonitis, artritis, meningitis. Fíjate los factores de virulencia. En el intestino delgado, una toxina, horas. El problema cuando llega al intestino grueso, al colon, una verdadera colitis. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Materia fecal, de la materia fecal cultivo, el cultivo en un medio especial, con una atmósfera especial porque es microaerofílico y una estufa 42. Estufa solo para campo. Esas colonias mucosas, transparentes, en el sentido de la estría, esto se ve horrible, cuando lo vean capaz en la compu lo vean mejor, son todas S como palomitas. Sumamente contagiosos. Hay que tener cuidado cuando uno los trabaja. También se puede buscar antígenos en heces, no hay en Rosario, o biología molecular, no hay en Rosario. Acá te la tenés que arreglar con el cultivo. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. Vibrios. Esa es una microfotografía electrónica coloreada, no se ve así. Una comita y un flagelo. Uno de los factores de virulencia, flagelo. Si el vibrio lo pierde la movilidad, chao, no infecta. Porque tomamos agua contaminada para el vibrio cólera con heces humanas. No lo tienen en Estados Unidos. Por eso pusimos esa foto. Haití, ¿se acuerdan cuando hubo el terremoto de Haití? Que hubo brote de cólera. Y los chicos hoy, los viejos, mueren deshidratados. Siglo XXI, algo que no podría ser, que no debería ser. Hay muchos vibrios, aprendan solamente vibrio cólera, todos los otros son en general vibrios que viven en el agua marina, en el agua de mar, porque les gusta el pH alcalino. Y con la sal, el pH del agua de mar es alcalino. Y en general, todos los que no son vibrio cólera, viven en los peces, en los moluscos, y se dan en las culturas que, como por ejemplo, comen ostras crudas, mariscos crudos, viste que le ponen limón y todo eso. Por supuesto que no los que comen en París, sentados, que las tienen en ¿cómo se llama esto? Vivas a las ostras, y vos elegís, el tipo, porque esas son todas de criadero. Eso no pasa nada. Si vas a Chile por ahí, que las pescan. ¿Alguien es chileno? Qué lindo ir a Chile. ¿Comerlos crudos no? Pero de Chile. Cuando hablamos de vibrio cólera, hablamos de dos cepas. Viajé un cachito, ya volví. El clásico, que no son hemolíticos, y el TOR, que es hemolítico, no importa eso, pero que tiene muchas formas, da muchas infecciones asintomáticas. Entonces el paciente no sabe que contagia. Lo elimina por materia fecal, va al agua, y sobre todo hablamos de personas que toman agua no potable, que no hay eliminación correcta de las excretas, enfermedad de pobres. Ojo, porque por ahí vas a Punta Cana, uno de esos super resort, todo incluido, qué sé yo, pero el agua es de Punta Cana, es de República Dominicana, sin ofender. Pero muchas veces, ojo con esos pacientes, porque por ahí en el resort ese no, porque potabilizan, pero por ahí te vas afuera, te tomas algo, un juguito, qué sé yo, ojo con el hielo, porque el frío no mata las bacterias, y entonces el paciente viene con cólera. Vos decís, no, si se fue a un 5 estrellas, pero a un país donde no es 5 estrellas el resto. Eso se ve bastante, Así que hay que tener cuidado, tanto con cólera como con enterotoxigénica. Agua contaminada, bien contaminada, 10 a la 8, cantidad de colonia por mililitro. Mucha caca humana, para que tengan idea.
El reservorio humano. Solo humano. Vía oral. Me lo tomé. Llegan al estómago. Son muy sensibles, les gusta el pH alcalino, son muy sensibles al pH ácido. Si está poco contaminado, en el estómago las mate a todas. Tiene que estar un inóculo bien potente, bien fornido, para que algunas pasen. Esas que pasan, con ese flagelo, van a ir a pegar, y con adhesinas que tienen específicas, van a ir a pegarse al enterocito. Intestino delgado. Enteritis. ¿Qué pasa? Se pegan. Una vez que se pegaron, ahí pegada, igual que la ESET, producen toxina. Tercer factor de virulencia. Primer factor, flagelo movilidad. Segundo factor, adhesinas. Esas adhesinas que tienen receptores específicos en el enterocito. CFA1, CFA2 se llaman, no importa. Una vez que se pegó, toxina termolábil, toxina colérica. La toxina es la que entra dentro del enterocito y lo que va a producir ahí es la excreción exagerada de solutos a la luz intestinal. Esa luz hiperosmolar atrae agua. Litros de agua por día. El vibrión colérico ha causado 8 pandemias mundiales. Es la bacteria que más personas ha matado en la historia de la humanidad, desde que sabemos historia, ¿no? Antes no sé, pero desde que el mundo es mundo, desde que tenemos registro, el vibrión colérico es la bacteria que más muertes ha causado, siendo que es una bacteria que nunca entró a una célula humana. Siempre estuvo adherida ahí. Porque vos te imaginás una bacteria mala, una bacteria que entra, que destruye, que hace lío. Vos fíjate esta, hace re poquito. Y sin embargo, haciendo esto nos mata. ¿Nos mata por qué? Porque estos pacientes, sobre todo niños y viejos, no reciben una reposición hidroelectrolítica. Este se cura con antibióticos y un suero. Y hasta sin antibióticos, suero, y dejarlo que elimine la bacteria. Por eso la diarrea son litros de agua por día. 10, 15, 20 deposiciones líquidas en agua de arroz, dice la literatura. Puede tener vómitos al inicio, pero después es diarrea. No tiene fiebre, porque no hay pirógenos en la sangre. Los hemocultivos son negativos, no vale la pena ser hemocultivo, nunca está en la sangre. No deja respuesta inmunológica, porque no está en contacto con la sangre, por lo tanto sus antígenos no producen una inmunidad específica. Solo acá entraría en juego la inmunidad innata. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas enfermedades? Si antes no había antibióticos ni sales de rehidratación oral, cuando entraba el cólera, morían las personas. Morían los que... No generaban inmunidad. No. No mataban la bacteria. Y no, porque no expresa sus antígenos al torrente sanguíneo, por lo tanto la inmunidad adaptativa nunca vas a dosar anticuerpos en la sangre de un tipo con vibrión colérico, porque no entra, no hay forma de que el sistema inmune se dé cuenta que él está, porque no le muestra sus antígenos. Al no estar en la sangre, ¿cómo va a haber anticuerpos? No hay forma. Reposición hidroelectrolítica, eso salva al paciente. Que hoy hay cólera en el mundo. Nosotros no tenemos cólera en nuestro país, pero hay cólera en la India, en Bangladesh, en las zonas de guerra, en los países cálidos, sudeste asiático, hay cólera. Una cosa increíble. Antibióticos y reposición hidroelectrolítica. La gran mayoría de estos pacientes se salva con un suero. Sí, pero yo te digo que hasta sin antibióticos, con una buena reposición,
El tipo espera que las bacterias se vayan, se mueran, y esto es autolimitada la diarrea. No se quedan de por vida ahí. Vos jamás darle inhibidores de la motilidad intestinal. Porque si no lo dejás ahí adentro, una bomba de tiempo. Deja. ¿Cómo? ¿Qué se me cayó? ¿A dónde estaba? ¡Qué loco! ¿Verdad? Bueno, ya está. Pero no, imposible. No, imposible. Imposible. ¿Cómo? El agua celular, o sea, el agua viene de la célula. Claro, el agua viene del organismo, ¿no? Imposible eso. No. Es como jugar a poner una persona estéril, imposible. Antibióticos de contacto, que actúen solamente a nivel del intestino. Por ejemplo, colistin. O por ejemplo, también se le pueden dar nuevas quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina. Pero con un colistoral viejo del año del Pepe, anda bien porque están en el intestino. Pero a veces sin antibióticos, con solo reponerle líquido y dejar que vaya y reponer, porque el paciente se muere por deshidratación, no se muere por la bacteria en sí, se muere por la que la bacteria hace, no es que la bacteria le esté destruyendo algo y necesita matar la bacteria. No, necesito desembarazarme, es autolimitada. Una semana, 10 días. También depende mucho qué paciente tenga, cuánto haya ingerido, cuánto tiempo haya pasado desde que empezó con los síntomas hasta que me consulta, porque también vos pensás que, por ejemplo, esto no le pasa a un tipo que vive en Corrientes y Córdoba. Esto le pasa a un tipo que vive en las yungas, y a lo mejor en la selva, y a lo mejor dice, bueno, me voy a curar, le dan, qué sé yo, yuyo, cosa, y a lo mejor lo llevan cuando ya está en las 10 de última. También, si lo empezás temprano el tratamiento, tenés mucho más chance. ¿Cómo hacemos el diagnóstico etiológico de pensar que es cólera? Primero, la noción de foco epidemiológica. Dónde viajó, dónde reside, qué hace. Y se puede hacer un campo oscuro, como buena espiroqueta, un campo oscuro de las heces. Bastante inespecífico, se los digo porque toda la literatura lo dice, a mí nunca los vi. Un gram de las heces tampoco es gran cosa, cultivo. El cultivo sí es gran cosa. Y el cultivo se hace en medios especiales y se hace un enriquecimiento en un medio líquido que se llama TCBS, no importa para ustedes, que es un agua pectonada alcalina. Entonces lo pones a la materia fecal 6 horas ahí y después lo cultivás y es mucho más rápido el cultivo y más fácil de encontrarlo. Pero también, por ejemplo, si vos te vas cuando hubo en la Argentina, en el norte, casos, iban la gente del Malbrán, yo también fui ahí, al norte, no puede hacer un cultivo en el medio en San Ramón de la Nueva Orán, perdido por allá en aquel momento, era 2004, algo así, no me acuerdo bien, hace un montón. ¿Qué haces? Búsqueda de antígeno. Se puede hacer búsqueda de antígeno o en laboratorios biología molecular. Jamás diagnóstico indirecto. Jamás. Pueden charlar 2 minutos que busco el otro power, que es parásitos gastrointestinales y genitourinarios, y terminamos. Que son lindos. ¿Qué cosa? ¿Lo de? Sífilis, no. Y no me acuerdo, pero está en el cronograma. No, no, en injuria sí, pero no corresponde a las UP. Lo vemos en una UP que vamos a ver algo de las enfermedades de transmisión sexual.
No, no, no entra. Vi que habían preguntado, no sé quién las hizo. Sí, en teoría estoy diciendo que hay que... No, no hay que estudiar Clostridium. Si no lo dimos, ¿de qué vamos a estudiar? En la parte de la Pero ahí solamente entraría Clostridium difficile. Claro. Les aviso que no hay pregunta de Clostridium difficile en el parcial. Lo único que, pero pasa que no iba a dar Clostridium solo difficile ahora y todos los otros después. Es un despido. Pero no hay. Las preguntas son de los seminarios y de los laboratorios, nada más que eso. Ah, ¿otra vez tengo que hacer esto? No. Sí, creo que ahí nada, Sí. tiene mensaje en el chat. Soy una sola persona. Una señora mayor, el que quiere que venga. Ya es demasiado. Después veo, si tengo ganas al final. Si no tengo ganas. Falta por lo menos el 3. Me hacen hacer todo a mí. Todo. Creo que usted hizo la residencia acá en Rosario o en Buenos Aires. En Rosario. ¿Qué? ¿Eh? Que soy yo, microbióloga. Pero... Médica. ¿Médica microbióloga? Sí. Yo soy médica. Eso les dije el primer día de clase. El que no me escuchó, 0. No, soy médica, egresada de esta benemérita institución en el año 1981. ¿Quiere que le calculemos? No calculen porque van a calcular mal, porque empecé tarde, así que tengo 2 más y no calculen. Calculan mal. Porque empecé y dejé. Empecé en el 72 y 3. Me asusté y me fui. Tal cual, me asusté. No fueron una de las mejores etapas de mi vida, fue una etapa muy embromada en lo personal y me asusté. Y después en el 75 reingresé y ya ahí, en el 81 me recibí. Pero igual, entre medio, no sé, no dan las cuentas, pero entre medio casi perdí un año, porque la única vez que rendí mal fisiología. Y ahí perdíamos un año con eso, pero hice libre semio, hice un despelote y hice libre micro. Nunca fui a una clase de micro. Y bueno, por ahí ya te gustaba. No, porque era verano, ya había rendido las otras 2 libres y dije, bueno, vamos a rendir otra libre. Y estudié y me presenté, y en esa época había una profesora que está muerta, así que puedo decir, se llamaba la Cizaru. Tenía unas tetas. Esto creo que lo grabó. Y las ponía acá, ¿viste? Y era mala, pero mala perra. Y me tomó el oral, porque para rendir libre tenías que rendir el escrito, un práctico y el oral. Yo había rendido ya el escrito y el práctico bien. Y ella era lo último. Hacía un calor, era marzo, no sé, esos días de calor. La cátedra estaba por acá, donde está biología, por ahí arriba, un cuchitrilito era. Y uno parado acá que era joven, que después fue mi compañero. Y yo sentadita ahí con el delantal, muerta de calor,
y asustada. Entonces me decía, esta mañana, a un libre, le pregunté tal cosa y no lo sabía. A ver si usted lo sabe. Así, porque eran malos en esa época. Entonces yo, me empezó a preguntar reacciones. Wasserman, Wright, Hudson, Arco Quinto, esto, ¿para qué? Así todo despelotado, muy difícil. Y el que estaba ahí, era un ayudante que estaba aprendiendo, le decía, doctora, déjela, ya aprobó, ya está. Y ella le decía, fulano, no voy a decir el nombre porque ese está vivo, fulano, no me cambie el ánimo de la alumna, le decía, como diciendo, déjame que la estoy jodiendo. Así aprobé, nunca vi una clase de micro, chicos. Pero bueno, la vida después me fue llevando por otros caminos y acá estoy. Y así, bueno, en el año 81 me recibí. Y acá estoy. El camino recorrido es muy largo. Si alguien me decía alguna vez que iba a dar clase, yo te iba a decir que no. Y cuando hubo un concurso abierto y me presenté al concurso y lo gané, yo dije, ¿yo cómo voy a dar clase? Y miren a dónde estoy. Por eso nunca se sabe. No sé si bien o mal, pero acá está. Protozoarios. ¿Se acuerdan que habíamos visto protozoarios hemáticos y tisulares? Que habíamos visto que producían infecciones endémicas, algunos de ellos, y nos faltaban los que dan diarrea y los que producen infecciones de transmisión sexual. Esos los vamos a ver hoy porque es uno solo el que produce ITS y lo damos todos juntos. Después los vamos a repasar cuando veamos la UP que tiene ITS, que es un refundado esa UP para mí. Otra cosa que está grabada. Me parece que no voy a dejar que me graben. Cuando vemos los protozoarios son todos parásitos unicelulares, por lo tanto son invisibles al ojo humano. Se clasifican según sus modos de locomoción y sus características morfológicas. Rizopodarios que emiten pseudópodos, y ahí vamos a estudiar hoy la entomeba histolítica, productora de disentería amebiana, moco, pus y sangre, Blastocystis hominis, los coccidios, lo digo en este mismo orden. Hoy vamos a ver Isospora, los que están en amarillo son los que vamos a ver hoy. Isospora, Cryptosporidium y Ciclospora, ciliados Balantidium coli, diarrea de pacientes inmunodeprimidos, dentro de los flagelados, la Giardia lamblia, la más común. Son todos unicelulares, eucariotas, como todos los parásitos, invisibles al ojo humano, necesitan microscopio óptico, son más grandes que las bacterias, por lo tanto 40 por me alcanza, 400 aumentos. ¿Se acuerdan que las bacterias todas 100 por? De esas cosas puede haber alguna pregunta que hizo la doctora Raimondi, yo no tengo nada que ver, nada, mentira. De los laboratorios, que ustedes lo vieron, repásenlos, y pueden tener, ¿se acuerdan? Ciclos evolutivos, monoxenos o heteroxenos. Monoxeno es cuando todo el ciclo se cumple dentro de un mismo individuo, pueden ser diferentes individuos, pero todo el ciclo en uno, o sí necesitan más de un huésped para completar ese ciclo, un ciclo heteroxeno. Y todos estos, menos una, tienen dos formas evolutivas fáciles. Trofozoito, que es la forma vegetativa, donde el parásito es adulto y expresa todo su potencial, y el quiste, que es la forma de resistencia. La forma cuando el ambiente les es hostil, cuando van de la suegra, dicen chiqui, no como, no vivo, no hago nada, me quedo acá y espero un terreno más fértil para desarrollar. Es decir, que la suegra se vaya a la miércoles. Este cuadro lo puso la doctora Mónica Nogueras, que es muy buena y los quiere mucho. Yo soy imposible de hacer esto, no está en mí, pero lo tienen para leerlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Lo puse acá, porque después, si lo digo al final,
ya estamos todos cansados y nadie le da bolilla. Quiero diferenciar diagnóstico de las bacterias que producen diarrea, ¿qué solicito? Coprocultivo. Cuando yo sospecho que la diarrea, que por las características, por lo que ya vamos a ver, que la diarrea, por la epidemiología, que la diarrea que tiene mi paciente es una diarrea parasitaria, lo que tengo que solicitar para hacer un diagnóstico etiológico es parasitológico seriado de materia fecal. Parasitológico va siempre seguido de la palabra seriado, nunca va solito. ¿Por qué nunca va solito? Porque si no, en las obras sociales te reconocen una sola muestra. Y en una muestra no se eliminan los parásitos de forma constante. La eliminación por las heces puede ser ondulante, puede ser por pusé. Entonces vos tenés que hoy no eliminó quistes de parásitos, mañana elimina. Entonces es como si te gustara mucho un chico o una chica. Vos sabés que va todos los jueves a tal boliche. Te arreglaste todo bonito, te bañaste, todo lo que se merece, y fuiste ese jueves. No, el tipo le dolió el callo o la tipa y no fue. Entonces vos decís, bueno, no, ya me desenamoré, no vengo nunca más. No, el otro jueves te volvés a poner bonito o bonita, o lo que te salga, y vas. Unos cuantos jueves, ¿no? Hasta que lo encontrás, le haces el paseito, o lo encontrás. Esto es lo mismo. Por lo menos 3 muestras, 3 días sucesivos, ideal 5 muestras. ¿Cómo juntás esas muestras? Porque muchas veces le vas a tener que vos explicar a la mamá, en general son niños, le vas a tener que explicar vos a la mamá. Entonces, ¿qué haces? Si es un bebé que hace caca en el pañal, le decís a la madre que esté atenta para que no se absorba rápidamente todo en el pañal. Apenas hace caca, si hay moco, pus, sangre, la parte más fea, más o menos una cucharada sopera. Podés pasar una cuchara por el fuego para que esté estéril, igual en la cuchara no va a haber parásito. Pero bueno. O una cuchara descartable, sería mejor, o una espátula descartable, más o menos una cucharada, sacás de esa materia fecal y va a un recolector donde tiene formol. El recolector te lo dan en el laboratorio. Todos los días una cucharada en el mismo formol, porque el formol mata los trofozoitos, mata la bacteria y solo quedan los quistes para mirarlos al microscopio. Las preguntas que la madre te rompe por teléfono, me hice una casca, ¿qué hago? ¿Tiro todo o empiezo otra vez? No, no tire nada, espere al otro día y junte al otro día. Pero esa es de cajón. Yo tiré todo y empecé otra vez. No. Esa es. ¿Y a dónde qué hago? ¿Le pongo una heladera? No, yo tenía una secretaria que era muy ordinaria que decía, en la heladera no hace falta porque las bacterias están muertas, póngala arriba en la heladera. Y yo me imaginaba, cada vez que te vas, la única forma de no tomar helado es abrir el freezer y ver ahí arriba. Una vez, una nos trajo chimichurri. Cuando lo abrí, yo no lo hago, es un asco. Porque después, ¿qué haces con todo eso que te trae? Hay que ponerle solución fisiológica, removerlo con una varilla y colarlo, y de ahí tomar una gota entre porta y cubre, 40 por, es decir, 400 aumentos, mirar al microscopio para ver los quistes. Ahí buscas quistes de estos parásitos protozoos, pero de metazoos podés buscar huevos, podés buscar larvas, podés buscar prolótides de teñas, que ya la vamos a ver más adelante. Todo se busca igual. Y a veces el paciente que con malas condiciones higiénicas tiene varias parasitosis, no tiene una sola. No es, ya encontré quistes, ya está. No, sigo buscando, porque puede tener otras cosas. En general tienen varios. Y una mujer, cuando abrimos, era chimichurri. La llamamos.
Y le dijimos, mire señora, usted se equivocó. No, porque ustedes ustedes son un desastre, son un mal laboratorio, ¿cómo van a pensar? Le gritó la secretaria. Digo, bueno, se vaya. Al rato llama por teléfono la misma mujer que le había gritado a nuestra secretaria que éramos un desastre, un laboratorio que no podía hacer, que éramos eso de ella, qué sé yo, que iba a ir a otro laboratorio. Cuando viene, la llamó por teléfono, sí, me equivoqué, mandé el chimichurri, lo otro quedó en mi casa, ya lo llevo y por favor guárdenme el chimichurri. La verdad no le habíamos hecho nada, pero quedó un poco. Sí, no, estos son la caca de... Algunos laboratorios hacen previo, si el paciente, en general el paciente tiene diarrea, no hace falta tomar purgante, pero si el paciente elimina materia fecal sólida, pensé otra cosa, pero lo dije más fino, entonces hay que darle purgante. Pero hay que darle un purgante salino, tipo palino, no de los grasosos, no cirulencia, leche de magnesio, porque las gotas de grasa pueden confundirse con quistes de parásitos. Así que un purgante salino, y la segunda deposición después del purgante, que es la más líquida, es la que vamos a juntar. Si es un adulto que puede hacer directamente en una vacinilla, decía mi secretaria, bueno, es una estupidez. ¿Y si no? Sí. Que mata bacterias y patógenos también. Y porque no podemos juntar 5 días de caca, saber el olor y la... ¿Quién maneja eso? Buscamos solo quistes. Solo quistes. Para estos parásitos, quistes. Para los que vamos a ver más adelante, los metazoos, huevos, larvas, prolótides de tenis. Entonces, ¿por qué los fosforitos? ¿Por qué no? Porque no podemos guardar 5 días la caca. Entonces, lo que se hace en algunas parasitosis, por ejemplo, cuando veamos... Es de la tarde, lo voy a atender porque es un plomo. Hola, Pablito. Buen día. Sí, justo estaba dando clase, pero vi que eras vos y te atendí. Decime, dale. Y hoy Gustavo vino a la mañana, abrió, así que, porque viste, sí, hay clases. ¿Vos a dónde vivís, Pablo? ¿Muy lejos? Ajá, claro, y no tenés ninguna otra forma de venir. Bueno, tomate el taxi. Hoy hay clase a la tarde. Llamalo a Gustavo y preguntale a ver que se fije si hay clase. Eso no lo sé porque estoy en el anfiteatro. Y si no, tomate un taxi y después vemos, le pido a ver si me encargo yo de que te lo pague. Si hay clase. Si no hay clase, no. Dale. Chao, hasta luego. Nada, chao. No, porque viven lejos y hoy hay clase y hay que abrir la cátedra, no podemos no abrir. Por eso atendí. Vieron mi parte falsa. En algunos pedimos 5 días en ese frasco, todos juntos, y el último día, heces en fresco, recién emitidas en lo posible, en otro frasco estéril. Esas heces son para ver trofosoritos. Por ejemplo, en entoameba histolítica. Ahí me importa. Solamente en entoameba histolítica. Las otras con los quistes me arreglo. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, por flotación, por sedimentación, eso a ustedes no le importa. Cuando hablamos de entoameba histolítica, da colitis. El reservorio es humano. Nos contagiamos comiendo quistes o tomando agua con quistes.
sobre todo en inundaciones, desastres. ¿Vieron? Si alguno es cerca de Venado Tuerto, de por ahí, cuando sube la Picasa, ahí siempre hay brotes de colitis por entoameba histolítica. Hay muchas amebas, y hay muchas amebas que son saprófitas, como la coli, la gingivalis. La única patógena es la histolítica, lisa tejido. Da colitis. Es la causa de la disentería amebiana. No sé si acá en esta clase o en la otra, no, fue el jueves, me preguntaron, me dijeron de las úlceras en botellón o en cuello o en botón de camisa. Si vos le haces una fibroscopía, una colonofibroscopía, ves pequeñas úlceras, pero si haces una biopsia en el corte histológico, ves que por dentro hay un gran cráter, como si fuera un botellón con una pequeña ulcerita. El paciente tiene moco, pus y sangre. Puede tener diarrea, es decir, síntomas intestinales y síntomas extraintestinales. ¿Qué significa eso? Que como es histolítica, lisa tejido, pasa la lámina propia, puede ir por la sangre y dar otras localizaciones. En general, amebomas hepáticos, cerebrales, pulmonares. Yo nunca vi. Le pregunté a los cirujanos acá en el Centenario, tampoco nunca vieron. Pero toda la literatura lo dice y puede ser. Estos son las distintas amebas, emiten pseudópodos para moverse y los distintos quistes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es materia fecal. En el examen parasitológico seriado buscamos los quistes. En las heces en fresco recién emitidas buscamos el trofozoito con... Perdón, me fui para allá. Buscamos el trofozoito que tiene adentro adentro del trofozoito tiene los eritrocitos que fagocitó. Es la prueba del delito, que come tejido, que lisa el tejido. No se cultiva, hay búsqueda de antígenos. No se hace biología molecular ni tampoco se puede hacer diagnóstico indirecto. En el caso de las extraintestinales hay que hacer una punción biópsica del absceso o evacuación del absceso quirúrgicamente y ahí, entre porta y cubre, buscar los trofozoitos. ¿Qué hice el lío? Amebas, ahí está. Se ve feo. La giardia. La giardia es la más común, es un flagelado. Es la más común de todas las diarreas. Estudios en Rosario, en el Hospital de Niños, la primera causa de diarrea infecciosa es giardia. Y tiene estas características que se ven allá arriba. Es una carita, un flagelo, un exostilo central, esos dos como ojitos son dos nucleolos. Y tiene una cara cóncava y una cara convexa. En esa cara cóncava es así. Tiene 4 ventosas. Esas ventosas son las que le sirven para adherirse a las microvellosidades del intestino delgado alto. Como una cucharita. Y acá tiene ventositas. Y eso es lo que se adhiere. Cuando se adhiere, como los quistes, en todas como quistes. Cuando se adhiere, como los quistes, en el intestino, la quitina que recubre el quiste se ablanda y libera esos trofozoitos. En el estómago, perdón, ¿dije intestino? En el estómago. Cuando llega al intestino, últimas porciones del duodeno, primeras del yeyuno, salen esos trofozoitos del quiste. ¿Qué hacen? Se pegan.
como tapizan, imagínense como un empedrado, todo tapizado el intestino. Achatan las vellosidades. También desdoblan la bilis. Por lo tanto, lo que dan es un síndrome de mala absorción. ¿De qué? ¿Qué se absorbe a ese nivel? Grasas. Atorrea. Heces pastosas, malolientes, que flotan en el inodoro, claritas como masilla, dicen las madres. Un olor horrible, doctora. El nene tiene apetito, come bien, pero está re flaco, porque materia fecal. Eliminan las grasas. Muy transmisibles en nuestro medio, por las manos, los alimentos contaminados, los chicos en los jardines de infantes, en las guarderías. Uno los trata y se vuelven a reinfectar. No solo las giardias pueden afectar también los animales domésticos, entonces hay quistes de giardia en la caca de los perros, en la calle, los chicos juegan con la tierra, hay quistes de giardia en la tierra, quedan en las uñas, en las manos, sumamente frecuentes. Y creo que giardia era un ciclo monoxeno. Sí, en un solo huésped, aunque tiene varios huéspedes, puede ser el perro, el hombre, pero es monoxeno. Y algo que todo el mundo se acuerda es que se acantonan muchas veces en la vesícula biliar. Así que a veces para el diagnóstico en pacientes graves, no se hace de rutina, se puede hacer una fibroscopía o ponerle una sonda y extraer jugo duodenal y ahí buscar el trofocénito. Si no, en las heces buscar quistes. Entonces, la primera causa de diarrea bacteriana es la Campylobacter jejuni. Y de diarrea infecciosa en general es la giardia. Y parasitaria, por supuesto que es la giardia. Cryptosporidium parvum es una zoonosis. En general, a los normocompetentes da una diarrea autolimitada, líquida, de 1 o 2 días de evolución, que se cura sola. El problema del Cryptosporidium son los pacientes inmunodeprimidos, son los pacientes HIV. Empezamos a estudiar Cryptosporidium cuando aparecieron los pacientes HIV allá en el año 1987-90, porque da diarreas crónicas en pacientes inmunodeprimidos. Crónicas de 2-3 meses de evolución que inmunodeprimen más al paciente. El diagnóstico se hace buscando en ese examen parasitológico seriado de materia fecal con un Nielsen modificado, igual que se hace para los bacilos ácido alcohol resistentes, se ven los quistes rosas en un fondo azul. También eso que se ve acá son los mismos quistes en una inmunofluorescencia directa. Eso hice hace 1000 años en Barcelona. Y también hoy en día podemos hacer una inmunocromatografía. Pero seguimos haciendo sin Nielsen modificado o una técnica que se llama Kinshun. Ciclospora, otra vez. Sí. Cryptosporidium. Sí. No, es un coccidio. No. Los que sí son intracelulares son las ciclosporas. También en estos que todos pasan lo mismo. En los inmunocompetentes, una diarrea acuosa, autolimitada, que nadie le da bolilla, nadie va al médico, hace dieta y espera que se le pase. El problema son los inmunodeprimidos. Otra vez es
un Sid-Nielsen modificado del diagnóstico. Fíjate que los quistes son distintos, alargados, lo que antes era la isospora belli, hoy ciclospora. Cayetanensis hace lo mismo, y el Balantidium coli es una zoonosis. Nos contagiamos de los cerdos, de la gente que cría cerdos o que manipula o que vive en el campo, zonas rurales y climas cálidos. Por eso cada vez hay más. Y da una diarrea invasiva, moco, pus y sangre. Da colitis. Una diarrea disentérica, ¿invasiva son lo mismo? Es lo mismo. Disentérica, invasiva, inflamatoria. No, hemorrágica no. Porque hemorrágica puede ser Escherichia coli enterohemorrágica y tiene leucos, pero son los leucos de la sangre, no es que ella genere. Inflamatoria, ¿cómo? ¿Sanguinolenta? No, porque sanguinolenta puede ser estrías sanguinolentas y ser una invasiva, ser una con moco, pus y sangre. Ahí ya no son sinónimos. Pero la colitis no es sinónimo de disentería. Sí, la colitis sí. Porque si es colitis, hay inflamación del colon. Si hay inflamación del colon, hay moco, hay pus, cualquier reacción inflamatoria. Y el último es el más divertido, porque es una ITS, una infección de transmisión sexual. Es la Trichomonas vaginalis, son las Trichomonas vaginalis. Las Trichomonas vaginalis son las más fáciles de todas, porque tienen una sola forma evolutiva, trofozoide. No forman quistes. Por lo tanto, no tienen forma de resistir en el ambiente. Por lo tanto, contagio directo, persona con persona, por vías de transmisión sexual. Si te dijeron que tuviste una tricomoniasis porque te prestaron la ropa, porque fuiste al baño público, porque te pusiste el pantalón muy ajustado, porque te secaste con la toalla del hotel, te metieron los cuernos. No hay uno. Acá hay un trío. Generación espontánea no hay. Acá hay otro que anda dando vueltas que está infectado. En general, un periodo de incubación corto. En la mujer da vaginitis, flujo abundante, blanquecino, espumoso. Muchas veces la haces poner a la paciente en posición ginecológica para tomarle la muestra y ya drena espontáneamente el flujo que te mancha la compresa que tenés en la camilla. En el varón, por más que se llame tricomonas vaginalis, da uretritis. Así que eso que te dicen, muchas veces me llaman los médicos y me dicen, Telma, te equivocaste, era un tipo, era una secreción uretral y vos le pusiste tricomona vaginal y bueno, da uretritis. Es causa de uretritis purulenta. Así que siempre es mundial, siempre reservorio humano, siempre contagio mucosa con mucosa. No viven en el ambiente. Hay trabajos que dicen que en una toalla mojada, a no sé qué temperatura, viven 20 minutos. Nadie se va a secar con una toalla mojada. Se metieron los cuernos. No hay otra. ¿Por qué? Porque no tiene forma de resistencia, necesita contacto íntimo mucosa con mucosa. En las mujeres es muy raro que dé complicaciones. En los varones puede dar epididimitis, prostatitis, que a veces son difíciles de curar, porque no llegan bien los antiparasitarios al epidídimo, a la próstata. Así que hay que apurarse. Porque puede ser en el varón más frecuente que sea asintomática y que el varón esté manteniendo la infección. Las mujeres son siempre muy sintomáticas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muy sencillo.
Tomo la muestra, lo más rápido posible, eso es lo más complicado, lo miro entre porta y cubre, en fresco, al microscopio. Y las veo con ese flagelo que tienen moverse todo el día. A pesar de todos los años que he visto esto, cuando lo veo digo, ay, pobre mina, todo eso se le está moviendo adentro. No, que pita, no es el signo es el ardor. La mujer te dice, tiene escaso prurito, porque el prurito son de las cándidas, ya la vamos a ver. Pero tiene escaso prurito, tiene ardor, y le molesta mucho la cantidad de flujo. La mujer te dice, mire doctora, me parece como que me había indispuesto. Voy al baño, pero no es menstruación, es flujo. Es mucho, mucho. Por eso te digo, te mancha la camilla. Cae, flujo. Blanquecino y espumoso. Es eso lo que a la mujer la motiva a venir, la cantidad de flujo. Y escaso prurito, ardor. Dispareumia, que es dolor en las relaciones sexuales. Y entre porta y cubre vemos los trofozoitos moverse, no se puede buscar quistes. En los varones, que muchas veces son asintomáticos, mantienen la endemia y no podemos, a veces, la mitad de los frescos son un falso negativo en los varones. Por eso en el varón se puede hacer cultivo. Se hace cultivo en un medio especial, que tiene suero de caballo, y demora 3 a 4 días. Pero cultivos de tricomonas. En el varón, de exudado endouretral. Hay que hacer sí, se le pone ahora los varones se retorcen un poco. Un hisopito finito, se lo introduzco dentro del meato y lo giro. En la mujer con solo la muestra de flujo vaginal. Solamente flujo vaginal. Solamente. Así que, mujer, fresco. Varón, fresco, yo cultivo. Bueno, nos vemos la semana que viene con, no me acuerdo qué, que vamos a seguir estudiando. Espero que les vaya bien en el examen. Había unos cuantos mirando. No les miren las preguntas. Bueno.